Hola, nos encontramos nuevamente, espero te esté yendo mejor con tus finanzas, agradeceríamos que te suscribas y nos dejes un comentario sobre el contenido, ideas o preguntas que tengas, intentaremos responderlas en los siguientes vídeos o en los comentarios, entra vídeo. El efectivo es un activo arriesgado. Creo que muchas personas piensan, si cambio a efectivo, estaré seguro porque es mucho menos volátil, pero por favor, tengan en cuenta que, en este entorno donde se está produciendo mucho más dinero, los rendimientos reales disminuyen. Es un activo seductor porque, digamos, en relación con la inflación, podrías llegar a pagar hasta un 70% de impuestos al año. Esa es una gran cantidad de dinero a lo largo del tiempo, pero es un impuesto sutil, así que primero, ten cuidado con eso. Luego, este es un estudio que he estado realizando y decidí compartirlo con la gente porque lo considero muy importante. Hace algunos años, comenzando en 2008, entramos en una situación monetaria donde, por supuesto, estábamos imprimiendo dinero, creando mucha deuda, monetizándola, y eso me llevó a darme cuenta de que hay tres grandes fuerzas que están dominando el mundo. Y luego vino el COVID. Esas tres fuerzas son, primero, el ciclo a largo plazo de deuda y monetario, que implica crear mucha deuda, monetizarla y las implicaciones de eso, que resuenan en todo el sistema, afectando a todos los mercados y a todo lo demás. La segunda es este conflicto, esta polarización, esta brecha de riqueza, y cómo estamos en confrontación unos con otros. Observé la brecha de riqueza y analicé muchas medidas de conflicto a lo largo del tiempo y encontré que estaban en el periodo de 1933 a 1945. La impresión de dinero, como describí, y la monetización de la deuda también ocurrieron en el periodo de 1930 a 1945. Y la tercera gran influencia es el ascenso de China, una gran potencia que desafía a la potencia existente, Estados Unidos. Eso tiene enormes implicaciones. Como inversionista, me pregunto cuáles son los atractivos relativos de los mercados. Tiene muchas implicaciones, no es solo una guerra comercial. Los mercados y todo están resonando debido a la guerra comercial, la guerra tecnológica, la guerra geopolítica en Taiwán y los mares del sur de China, y también la guerra de capitales que está emergiendo. Esos tres factores me obligaron a retroceder en la historia. Quería estudiar los ascensos y declives de los imperios con monedas de reserva, así que necesitaba retroceder lo suficiente para tener una visión clara. Tuve que ir 500 años atrás para poder ver el ascenso y declive del imperio holandés y su moneda de reserva, el ascenso y declive del imperio británico y su moneda de reserva, el ascenso y el comienzo del declive de Estados Unidos y su moneda de reserva, y China. Es realmente preocupante. Es aún más preocupante cuando retrocedí 500 años y encontré que los tiempos se repetían una y otra vez. Y lo que descubrí fue que hay un ciclo, un gran ciclo. Comienza un nuevo orden mundial. En 1945, comenzamos un orden mundial después de la guerra, decidieron cómo se dividiría el mundo, crearon el dólar como la moneda de reserva mundial, y así sucesivamente. Luego, debido a tanta lucha, se estableció una potencia dominante, lo que llevó a un periodo de paz y prosperidad. Esa prosperidad se extrapola y conduce a más deuda, el miedo a los malos tiempos disminuye, y las oportunidades de endeudamiento aumentan, especialmente si tienes una moneda de reserva, porque el mundo quiere ahorrar en esa moneda. Eso profundiza al país en deuda, y entonces tienes esos aumentos de deuda y burbujas. Las burbujas son realmente divertidas, muy agradables, son geniales, pero luego llegas al punto en que hay una limitación, y esas limitaciones se vuelven evidentes cuando el Banco Central no puede producir fácilmente dinero y crédito. Esto comienza cuando alcanzas tasas de interés del 0%, porque entonces no puedes utilizar la misma política monetaria. La política monetaria número 1 es la tasa de interés. Cuando eso ya no funciona, pasas al siguiente tipo de política monetaria, que es imprimir dinero y comprar activos financieros. Pero esas compras de activos financieros amplían la brecha de riqueza, porque aquellos que tienen activos financieros lo hacen mejor que aquellos que no los tienen, y la brecha de riqueza se ensancha. Y cuando tienes una brecha de riqueza más amplia y luego ocurre otra recesión en la economía, esa es una fórmula para mucho conflicto, y eso es lo que vemos. Entonces, ¿qué hace un banco central? Si impone impuestos, saca dinero de la economía, lo que no es bueno, es un problema. Y si recorta gastos, también es un problema. Así que, a lo largo de la historia, literalmente miles de años, el Banco Central o la entidad que controla el dinero, imprime más dinero. Piensa en todos esos cheques que recibimos por correo, y los necesitábamos, pero no puedes quitárselos a nadie, entonces, ¿de dónde viene y cuáles son las implicaciones? Eso sucede por razones lógicas y a menudo ocurre al mismo tiempo que hay una potencia emergente externamente como competidor, lo cual es un desafío en ese entorno. Así que sí, es uno de esos momentos.
Creo que la gente no es consciente de ello porque aprendí de mis experiencias que muchas cosas que sucedieron en mi vida que me sorprendieron, nunca antes habían ocurrido en mi vida, pero sí habían ocurrido muchas veces antes en la historia. Y si volviera a la historia, podría ver que la primera vez que sucedió fue en 1971. Estaba trabajando en la Bolsa de Valores de Nueva York y Richard Nixon se pone frente a las cámaras y dice, no vamos a darles el oro, y devalúa el dólar. Caminé por el piso de la Bolsa de Valores y pensé que había una gran crisis, y vi que el mercado de valores subió un 4%, lo cual fue lo máximo en un par de décadas. Y dije, wow, eso es sorprendente, y luego descubrí que Roosevelt hizo exactamente lo mismo el 5 de marzo de 1933, y lo que se hizo en esas dos ocasiones es lo mismo que se hizo el 9 de abril cuando el gobierno federal y la Reserva Federal decidieron producir mucho más dinero y crédito. Así que sí, necesitas estas perspectivas y quiero transmitirlas. La política monetaria número 3, que es lo que estamos viendo ahora y lo que se necesita, es la producción de esa deuda a través del endeudamiento gubernamental y la dirección del gobierno de esos cheques a quienes más los necesitan. Eso es lo que acabamos de ver y que luego es monetizado por los bancos centrales, así que estamos en una nueva era de la política monetaria número 3, como yo la llamo. La política monetaria número 3 significará que el libre mercado jugará un papel mucho menor en la determinación de los flujos del mercado de capitales. El gobierno, a medida que avanzamos hacia el futuro, pensará en cómo obtener ese dinero para quienes más lo necesitan. Será una decisión altamente política, mucho más política que en el pasado, y luego el Banco Central monetizará esas decisiones políticas. Así que la política monetaria número 3 significa que hay ese tipo de cooperación. Esas son las dos dimensiones del gran cambio en el entorno. Verás mucha más influencia y dirección del gobierno sobre hacia dónde va el dinero, lo que tendrá un gran impacto no solo en la economía, sino también en los mercados. Debes observar en qué van a gastar su dinero y de dónde van a obtenerlo, qué impuestos y demás. Eso significa que el gobierno jugará un papel más grande y también que habrá mucha más deuda monetizada, lo que tiene implicaciones para el valor de los activos financieros, para el valor de las monedas, y así sucesivamente. Al final del ciclo, si el dinero es rígido, cuando estaba conectado al oro o era oro, siempre rompieron ese vínculo. Y si era flexible, siempre imprimían más dinero, y no se puede aumentar el nivel de vida imprimiendo más dinero. Puedes redistribuirlo, ciertamente, el dinero que se recibe en forma de cheques y se gasta ayuda a mejorar los niveles de vida, pero lo que hace es disminuir el valor de ese efectivo y disminuye el valor de los bonos, porque los bonos son una promesa de recibir una gran cantidad de moneda, y eso transfiere riqueza a los activos financieros. Siempre impulsa las acciones hacia arriba, como mi lección de 1971, y siempre impulsa el oro hacia arriba. Entonces, cuando miramos esto, también veremos, creo, el aumento de la importancia del RMB chino como moneda. Todavía tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en una moneda de reserva, pero creo que una de las cosas importantes que veremos es que habrá flujos de capital favorables hacia China. Y si comparas su mercado, donde están sus tasas de interés, donde están sus mercados de capitales, quien está realizando OPI, sabes, casi la mitad de las OPI dependiendo, casi la mitad de las OPI provienen de China. Así que estamos viendo una competencia entre estos dos grandes poderes económicos, y eso tiene un impacto en la distribución global del poder financiero. Las inversiones en China se han vuelto más atractivas debido a sus tasas de interés relativamente más altas y su estabilidad económica en comparación con Occidente, donde las políticas monetarias expansivas están erosionando el valor de las monedas. En resumen, estamos en un periodo de grandes cambios. Es crucial entender las fuerzas en juego, el ciclo de deuda, la polarización interna y el ascenso de China. Estos factores no solo afectan las economías nacionales, sino que también tienen repercusiones globales. Los inversionistas deben ser cautelosos y estratégicos en sus decisiones, considerando las implicaciones a largo plazo de estos cambios estructurales. Si hay algo que podemos aprender de la historia es que los ciclos se repiten, y aquellos que no estén preparados para adaptarse a estos cambios podrían enfrentarse a consecuencias significativas. Mantén la vigilancia y prepárate para lo inesperado, porque los próximos años podrían estar llenos de sorpresas tanto en los mercados como en la geopolítica. Recuerda que las inversiones más exitosas se hacen con una visión a largo plazo, y comprender los grandes ciclos económicos y políticos es clave para navegar en este entorno complejo y en constante cambio. Y como siempre, la diversificación sigue siendo una de las mejores estrategias para mitigar riesgos y capturar oportunidades en diferentes mercados y clases de activos. Así que mantente informado, diversifica tus inversiones, y prepárate para un futuro incierto.